Hoy vamos a estudiar un nuevo concepto que se llama equicontinuidad. Vamos a aplicar este concepto para probar un teorema que caracteriza la compacidad en el espacio de funciones continuas, llamado el teorema de Arzelà-Scolli. Entonces, comenzamos. Equicontinuidad. Entonces, apunto la definición y vemos algunos ejemplos y algunas propiedades. Definición. Consideren dos espacios normados, sean X con norma 1 y Y con norma 2, dos espacios normados. Y consideren F una familia de funciones de X en Y. Entonces, punto. Decimos que la familia F es equicontinua en X0 en X0 de X si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0 tal que si la distancia de X a X0 es menor que delta, entonces pasa lo siguiente. Entonces la norma, pero es como la distancia, estamos en una norma. Si la norma, tal que si la norma de X menos X0 es menor que delta, entonces la norma de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Y aquí lo importante es que nosotros le vamos a poner para toda f en f, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es una especie de continuidad, pero que se cumple para todas las f's de manera uniforme. Entonces la epsilon, ustedes la dan y existe una delta, pero lo que está diciendo acá es que la delta sirve para todas las funciones en la familia. Esa es la idea de la equicontinuidad, que la función sea como continua con la misma delta para todas las funciones. Esta es la parte importante, ¿sí? Y bueno, y decimos que es equicontinua en X. Decimos que es equicontinua en X, pues si es equicontinua en todos los puntos de X. Si es equicontinua en todo X en X, ¿está bien? Entonces ese es el concepto de equicontinuidad. Vamos a ver pues qué aplicaciones tiene. Y bueno, también hay un concepto relacionado a uniformemente equicontinuo, que es básicamente lo mismo, como copiando la definición de función uniformemente continua, pero agregándole esta condición que sea para todos f en la familia. Entonces aquí punto y aparte. Decimos por otro lado vamos a ponerle. Por otro lado, decimos que una familia de funciones es uniformemente, ¿se dan cuenta? Uniformemente equicontinua en X, si es importante decir dónde, aquí. Si pasa lo mismo, si para cada epsilon
mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si la distancia entre dos puntos x y y es menor que delta, entonces, pero estamos en espacios normados, tal que si la norma de x menos y es menor que delta, de hecho aquí me faltó que esta es norma 1, y aquí es norma 2, es norma en el codominio, tal que si la norma 1, la norma en x es menor que delta, entonces pues pasa que la norma de f de x, f de y es la norma 2, la norma en y es menor que epsilon para todo f en la familia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es la definición de que una función sea uniformemente continua en un conjunto, pero se le agrega que la delta sirva para todas las funciones. ¿Se dan cuenta? La definición solita diría que una función f minúscula es uniformemente continua si para todo epsilon existe una delta, tal que si la distancia entre x y y es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Aquí lo que le estamos agregando es que la delta sirve para todos los elementos de f. ¿Está bien? Y bueno, entonces, pues vamos a hacer algunas observaciones con respecto a este concepto y pues probamos algunos resultados. Bueno, vemos unos ejemplos, dos ejemplos sencillos y probamos unos resultados. Bueno, entonces, observaciones. Entonces, primero, pues es claro que si la familia es uniformemente equicontinua, entonces la familia es equicontinua. Si f es uniformemente equicontinua en x, entonces es equicontinua en x, ¿no? Es claro. 2. Si ustedes agarran una familia equicontinua, si f es, vamos a ponerle acá equicontinua, voy a poner entre paréntesis respectivamente uniformemente equicontinua, en x, ¿está bien? Y tienen un subconjunto, y f0 es una subfamilia de f, entonces pues también f0 es equicontinuo, o sea, es inmediato, ¿no? De la definición. Respectivamente, uniformemente equicontinua. ¿Está bien? Bueno, entonces, otra observación sencilla es que si ustedes tienen una cantidad finita de funciones continuas, pues va a ser equicontinua. Si f1 hasta fn son funciones continuas de x, de hecho hasta aquí lo vamos a poner respectivamente también, son funciones continuas uniformemente respectivamente equicontinuas, ¿sí? En algún, bueno, vamos a poner son funciones continuas o respectivamente uniformemente continuas, vamos a decir de x en y, espacios normados, no le vamos a poner normados, pero vamos a poner de x en y. Pues entonces, pues la familia finita, pues es equicontinua. Es equicontinua respectivamente uniformemente equicontinua. ¿Está bien? Entonces, pues esas son observaciones
sencillas, digamos. ¿Qué otras cosas podremos decir? Pues de momento, pues nada más esas ahorita. Sí, son observaciones como directas de la definición. Bueno, entonces, pues vamos a ver un ejemplo. De hecho, vamos a probar un ejemplo, una proposición, perdón, en donde pues salen un montón de cosas que ya conocemos que son familias uniformemente continuas o equicontinuas. De hecho, vamos a probar que si en el dominio donde están definidas es compacto, allí las nociones son equivalentes. Ser continuo al ser uniformemente continuo, como generalizando el hecho de que una función definida en un compacto es uniformemente continua. Entonces ahí los conceptos van a ser iguales. Entonces primero vamos a ver un ejemplo, fíjense, donde no es uniformemente, no es equicontinua. Entonces, fíjense, entonces 1, pues es el ejemplo clásico que siempre se considera en estos tipos de funciones. Entonces, tomen una asociación de funciones de 0, 1 en R, dadas por las más clásicas, fn de x igual a x a la n para toda x en 0,1. Entonces, de entrada, ya sabemos que pues bueno, no lo vamos a usar, pero ya sabemos que fn de x converge puntualmente a la función f de x para todo x en 0,1, donde la función f de x es una función discontinua, ¿no? Es f de x es 0 para x entre 0,1 abierto y 1 si x es igual a 1, ¿está bien? Y además sabemos que pues, la convergencia no es uniforme por este hecho. Bueno, entonces, pero eso no lo vamos a usar. Entonces, pues, ¿cómo se ven estas familias de funciones? Entonces, pues si dibujamos acá las funciones, seguro ustedes lo pueden dibujar mejor, 0, 1 y 0, 1 por acá. A lo mejor un poquito más arriba, ¿no? Para que esté bien el cuadrado. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, fn de x, fn de 1, perdón, siempre es 1. Entonces todos van a venir acá. Esta es la primera, f1, f2, f3, f4 y así, etcétera, ¿no? Entonces lo que está pasando es que en este pedazo, ¿sí? Ahí es donde no va a ser uniformemente, no va a ser equicontinua. ¿Está bien? Entonces afirmamos, lo voy a poner por acá. Afirmamos que la sucesión de funciones fn como familia, ¿está bien? No es equicontinua en 1. ¿Está bien? Entonces, pues ¿cuál es la idea? La idea pues es agarrar un épsilon alrededor de 1, que sería como por acá, pero lo que importa es por acá, ¿sí? Épsilon, épsilon, y mostrar que siempre hay puntos que se salen de esas imágenes, de esa vecindad, ¿no? Siempre podemos, para cualquier delta que yo dé hacia acá, 1 menos delta, porque pues para aquí no importa, ¿sí? Siempre puedo encontrar una n en donde se sale. De hecho, si ustedes se dan cuenta, pues aquí basta con que me agarre, por ejemplo, esta x. Su imagen va a estar acá y aquí ya se salió. Entonces, pues la distancia de xn a 1, pues ya no es menor que epsilon. ¿Sí? Y así, si ustedes la hicieran, pues más chica o más, sí, más chica la epsilon. Siempre, ¿no? Si aquí estuviera epsilon y por acá estuviera, entonces, para cualquier delta, aunque la agarren muy chica por acá, 1 menos delta, siempre va a haber puntos que se salen. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Aquí ya se salió. ¿Sí? Entonces, la distancia a 1, ¿sí? Que es la imagen, fn de 1, ya se hizo mayor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a probar formalmente. De hecho, pues es una cuenta ahí rápida de por qué esto no es aquí continuo. Entonces, pues, ¿cuál epsilon me sirve? Pues tomen epsilon igual a 1 medio.
sea epsilon igual a 1/2. ¿Está bien? Entonces, y pues tomen un delta. Delta igual a un delta mayor que 0. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ahí está, punto. Entonces, a ver, permítame. Está bien, sea delta mayor que 0. Y pues consideren cualquier x mayor estricto que 0 y menor que 1, si quieren, así. Voy a ponerle así, x mayor estricto que 0 y menor que 1, menor o igual que 1, ¿está bien? Cualquier punto del dominio. Entonces, fíjense, por la propiedad arquimediana, ¿sí? Va a existir un n en n tal que n es mayor o igual que logaritmo de 1/2 entre logaritmo de x. ¿Está bien? Entonces, pues siempre van a existir ese por la propiedad arquimediana. De hecho, si ustedes se dan cuenta, este número es negativo. También este número es negativo. Si fuera menor estricto que 1, si quieren, entonces aquí le ponemos cualquiera. Menor estricto que 1. Sí tiene que ser menor estricto que 1, perdón. Entonces esta división pues es positiva. Entonces pues siempre hay un natural que le gana a ese número positivo. ¿Y qué pasa si yo agarro un natural que haga esto? Pues vamos a ver. Eso pasa si solo si n por logaritmo de x, cuando lo paso para acá, como es negativo va a ser menor, va a voltear la desigualdad. Esto es menor o igual que el logaritmo de 1/2. Pero si aplico la función e a la x, si ustedes se acuerdan, pues esta es creciente en todos lados. Entonces esto es si solo si e a la n por logaritmo de x. Ah, se me está pasando porque es logaritmo natural. Porque es la inversa, ¿no? De la e. Entonces aquí también se me está pasando que es logaritmo natural. Logaritmo natural de x, pues es menor o igual que el logaritmo natural e a la logaritmo natural de 1/2. Pero pues como son funciones inversas y este en realidad pues es, este de acá va a ser si solo si este es x a la n. Recuerden que x a la n se puede escribir como e a la n logaritmo de x. Entonces esto es si solo si x a la n es menor o igual, y aquí se cancelan y nos queda 1/2. Solo si x es menor o igual que 1/2. Sí, pero esto pasa si solo si, pues si yo lo volteo, menos x a la n es mayor o igual que menos 1/2. Pero esto es menos 1/2 es si solo si, menos 1/2 es 1/2 menos 1. Entonces si solo si menos x a la n es mayor o igual que menos 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, ¿está bien? Pero esto sí, solo sí. Pues si yo muevo el menos 1, el menos 1 para el otro lado, entonces esto nos queda sí y solo sí 1 menos x a la n es mayor o igual que 1/2. Pero 1 menos x a la n, eso es exactamente por como lo escribimos acá, es mayor que 0, porque esto si lo elevan a la n les queda x a la n, es menor que 1 y 1 menos x a la n es mayor que 0. Entonces si solo si, pues el valor absoluto de 1 menos x a la n es mayor o igual que 1/2. ¿Sí? Que es epsilon. Entonces se dan cuenta, hay un n, lo voy a subrayar con rojo para que lo vean, hay un n de tal manera que pasa esto de acá. La distancia al 1, ¿sí? De 1 menos x a la n se hace mayor
que epsilon. Y exactamente, entonces con ese n no cumple la desigualdad que queremos, que sea siempre menor que epsilon para todo. Entonces, como hay una función, en este caso la x a la n, con esa n que escogimos que se sale, entonces la función, la familia no es equicontinua. ¿Sí? Por tanto, ya le pueden poner aquí. Por tanto, la familia de funciones fn no es equicontinua en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de qué es lo que necesitamos. Necesitamos que las distancias se hagan chicas, ¿sí? Para todos los elementos de la familia. Eso es lo que estamos buscando. Si se dan cuenta, se parece mucho a convergencia uniforme en caso de sucesiones. De hecho, pues son conceptos equivalentes cuando hay compacidad en el dominio. Y eso es lo que vamos a ver, que es en realidad cuando son sucesiones, es un concepto que ya conocemos, exactamente continuidad uniforme. Bueno, un ejemplo de funciones que sí son uniformemente equicontinuas o equicontinuas, pues son las siguientes, fíjense. 3. Sea m mayor que 0 y alfa mayor que 0 y menor o igual que 1. ¿Sí? Definimos las funciones Lipschitz. Definimos las funciones Lipschitz como lo siguiente. Entonces va a ser vamos a poner el lip de m, alfa. Van a ser las funciones, ¿sí?, continuas en 0, 1, tales que vamos a ponerle así, las funciones, porque ya son continuas, las funciones de 0, 1 en R, tales que el valor absoluto de f de x menos f de y pues es menor o igual que m por el valor absoluto de x menos y a la alfa. Entonces son las funciones continuas en 0, 1. Aquí se puede cambiar en realidad el intervalo. Pueden poner intervalo a, b. Entonces el que ustedes quieran, ¿no? Usualmente se trabajan como funciones en un intervalo, pero pues también aquí le pueden poner un conjunto métrico, un espacio métrico, y aquí le pueden poner distancia, o aquí pueden agarrar un espacio normado y aquí le pueden poner una norma. Es lo mismo, pero las donde más usualmente se trabajan es acá, y de hecho nosotros vamos a utilizar estas para probar otro resultado, pero nada más en un intervalo. Entonces vamos a dejarlo así. Bueno, entonces estas funciones Lipschitz, esta familia de funciones Lipschitz, se dan cuenta, entonces una familia, de hecho, uniformemente equicontinua. Entonces voy a poner por acá. Las funciones Lipschitz de m, alfa son o es una familia uniformemente equicontinua. Y por lo tanto, pues equicontinua. Equicontinua en 0,1. Y pues en realidad pues es muy sencillo. Ya de hecho pues ya lo deben de estar como visualizando de acá cuál es, si yo doy una epsilon, cuál es la delta, ¿no? Es así como muy sencillo, porque si yo tomo epsilon mayor que 0, pues considero delta mayor que 0 y que sea menor estricto que la raíz alfaésima de epsilon entre m. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo considero, si x está en 0, 1, es tal que la distancia de x a y es menor que delta, ¿sí? Pues entonces nos va a quedar así, la distancia de x a y pues es menor que alfa por epsilon entre m. Entonces, por como están definidas las funciones Lipschitz, así como las puse, si f es una función Lipschitz de m, alfa, se tiene que
se tiene que el valor absoluto de f de x menos f de y, ¿sí? Pues es menor o igual que m por x menos y a la alfa. ¿Está bien? Pero, por como lo tenemos acá, si ustedes aquí elevan a la alfa, se les va a cancelar este, y si pasan el m para acá, se les va a cancelar el m y les va a quedar así, entonces nada más les va a quedar que todo eso, m por x menos y al alfa, pues es menor que epsilon cuando muevan. Por eso necesitamos este m mayor que 0 para que podamos hacer esos cambios. Entonces esto nos va a quedar, elevado al alfa, nos va a quedar menor estricto que epsilon. Y ya, entonces se dieron cuenta, no importa qué función Lipschitz toma, con esta delta que yo agarré, estas distancias se hacen chicas. Y por eso la familia es equicontinua. ¿Sí? Y ya, cuadrito, ¿está bien? Entonces por eso es equicontinua esta familia. Bueno, entonces son ejemplos así sencillos que pues a lo mejor ilustran pues qué es lo que se quiere. ¿Sí? En el caso de que no sea uniformemente continuo, pues tendríamos que mostrar que en algún momento una función se sale de la vecindad de radio epsilon en las imágenes. Y si no, pues tenemos que encontrar una delta que sea como uniforme para todas. ¿Está bien? Entonces son las dos situaciones. Bueno, pero les digo, son conceptos que ya conocemos porque lo que vamos a probar ahorita es, por ejemplo, si yo tengo una sucesión que converge uniformemente, todas definidas en un compacto, la sucesión es uniformemente equicontinua. Entonces, proposición, fíjense, sea fn, ¿sí? Desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión, bueno, vamos a primero el dominio, ¿qué tipo? Entonces, sea K, subconjunto de un espacio métrico. Recuerden que en este curso, pues todo es un espacio métrico de momento, ¿no? Se puede pensar en cosas más generales, pero todo es aquí espacio métrico. Entonces, sea K subconjunto de un espacio métrico compacto. Y Fn, una sucesión de funciones continuas definidas en este compacto que convergen uniformemente a una función f que ya sabemos, como todas son continuas y con la convergencia uniforme, con una función continua. También es un teorema que probamos hace tiempo. Entonces, consideren una sucesión que converge uniformemente a una función continua. Entonces, pues la familia, que es toda la sucesión Fn, pues unión, el límite es uniformemente equicontinua. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a probar este resultado. En realidad no es complicado, pero vamos a ver cómo se demuestra. Y entonces, pues aquí ya arroja un montón de ejemplos que ya conocemos nosotros, no un montón, porque pues, cualquier sucesión converja de funciones que converjan uniformemente, pero de funciones continuas, pues entonces van a ser continuas. Digo, va a ser la familia con el límite va a ser uniformemente continua. Bueno, entonces, a ver. Entonces, demostración. Entonces, pues, como cada fn es continua, como cada fn, nn, mejor lo voy a decir, como para cada nn, fn es continua, entonces es, como está definida en un compacto, pero no le puse en dónde, perdón, aquí se me olvidó, es uniformemente que continua en K, recuerden, siempre hay que ponerle. Entonces, como cada una es continua en K, y K es compacto,
Entonces, Fn es uniformemente continua como función solita. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar eso en cuenta. Entonces, si yo doy epsilon mayor que 0, como son uniformemente continuas todas las funciones Fn, existe delta n mayor que 0, tal que si la distancia entre cualesquiera de dos... esperen, es que aquí no dije algo. Aquí se dan cuenta, lo voy a cambiar, porque yo definí uniformemente continua para espacios normados, pero no les dije algo que a lo mejor seguro se preguntaron. Es que esta definición, en realidad la que pusimos acá al principio, pues también vale para espacios métricos. Entonces voy a poner por aquí, nota. Esta definición, pero como no lo vamos a usar mucho en espacios métricos, por eso lo puse así, en espacios normados, nota. Esta definición también se puede considerar para espacios métricos. XD en el dominio, o si quieren XD1 en el dominio, y Y, D2 en el codominio. ¿Sí? Y lo único que tienen que hacer es cambiar en donde tenga la norma por las distancias. ¿Está bien? No lo quise poner así porque les digo, no lo vamos a trabajar tanto así. Pero bueno, entonces aquí mejor le cambio como lo estaba yo escribiendo. Entonces aquí le voy a poner aquí, ¿no? Entonces, voy a cambiar, esperen. Entonces sea X un subconjunto de un espacio normado compacto. O un espacio métrico, ¿está bien? Lo mismo. Entonces, como para cada n, en n, fn es continua, entonces es uniformemente continua. Entonces, tenemos que si epsilon es mayor que 0, como cada uno es uniformemente continua, existe delta n tal que si la norma de x menos y es menor que delta n, entonces, pero fíjense, como son funciones complejo valuadas o real valuadas, perdón, porque son funciones continuas de k en en C, en R, voy a poner aquí para que lo noten, f en C de k implica que f va de k en R, entonces aquí en R es el valor absoluto. Casi todo lo que vamos a hacer es en realidad en el codominio con valor absoluto, por eso no quise complicar más la definición. Entonces f de x, fn de x menos fn de y es menor que epsilon. Esto lo tengo porque cada una es uniformemente continua. ¿Está bien? Pero fíjense, sabemos que la convergencia es uniforme. Como fn converge uniformemente a f en k, para esta epsilon existe no, perdón. Existe n. No, sí, está bien. n tal que si n es mayor o igual que la n, entonces, ¿sí?, la distancia de fn de x a f de x es menor que epsilon, y aquí lo importante es que es para todo x en k. ¿Sí? Entonces, eso es la hipótesis. Además, f es continua. F es continua en k. Entonces, como también las funciones continuas, bueno, como la f es continua, entonces f es uniformemente continua.
Entonces para esa misma epsilon existe delta, o sea, llama de delta 0, mayor que 0, tal que si la distancia, tal que si la norma de x menos y es menor que delta 0, entonces pasa lo mismo de arriba, pero con f, nada más. F de x menos f de y es menor que epsilon. Entonces son todas las cosas que tenemos de hipótesis, todo esto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, pude haber dicho nada más, sea una asociación de funciones que convergen uniformemente y no decir a dónde. Entonces f, la familia solita, la sucesión, es uniformemente equicontinua. Porque como nosotros ya vimos un teorema, si la convergencia es uniforme y todas son continuas, el límite tiene que ser continuo. Es básicamente la completez del espacio de funciones continuas con la norma de infinito, o que porque sea un espacio de Banach. Pero lo quise poner para tenerlo completo. Bueno, entonces ya tenemos eso. Entonces tenemos estas tres cosas. Pues, ¿cuál es la delta que nos sirve? Entonces, pues es la siguiente, fíjense. Sea delta igual al mínimo entre delta 1 y así hasta delta n-1. ¿Está bien? Hasta esas dos. Entonces, este es mayor que 0, ¿sí? Y si tomamos x y y en k tal que la norma de x menos y es menor que delta, ¿sí? Y tomamos f, ¿cómo le pongo acá? A ver, espérenme. Y y está en n, un índice de la sucesión, fíjense lo que pasa. Entonces tenemos que fn de x menos fn de y. Yo quiero ver que esto se hace chico para cualquier n, por eso di esta n. Entonces esto lo puedo hacer menor o igual. Le voy a sumar y restar f de x y también le voy a sumar y restar f de y. Entonces nos va a quedar esto es menor o igual que fn de x menos f de x, pero pues lo tengo que quitar también porque se lo resté, entonces se lo sumo más f de x y también le voy a poner menos f de y, pero como también le agregué f de y, aquí se lo voy a quitar, esto es menor que f de y menos el otro es fn de y, así. ¿Se dan cuenta? Los que agregamos son este y este. Bueno, y entonces pues ya nomás vamos viendo qué pasa. El primero es menor que epsilon, ¿sí? Porque como la n es... A ver, esperen. A ver, aquí lo voy a separar por casos, porque así no va a salir con cualquier n. Entonces tomen primero una n mayor o igual que la n. Entonces ahora sí, por la convergencia uniforme, como la n es mayor o igual que la n, entonces esta de acá se hace menor que epsilon. Y ahora, como la x y y distan menor que delta, y aquí está incluida la delta 0, aquí se me pasó, la delta 0 de la f, entonces también este es menor que epsilon. Y ahora, otra vez, como la convergencia es uniforme, esta se hace chicos porque recuerden que la convergencia uniforme no me dice que esto se hace chico sin importar la x o la y, entonces también esto se hace chico. Entonces aquí, en realidad, pues le pudieron haber puesto, pues a lo mejor epsilon entre 3 para que quedara mejor, ¿no? Ya es cosa como de hacerlo un poco más estricto, ¿no? Entonces epsilon entre 3, epsilon entre 3. Y entonces pues esto se hace menor que 3 epsilon entre 3. Y esto nos da epsilon. ¿Está bien? Entonces, pues ¿qué es lo que estamos mostrando? Como fue aquí la n mayor o igual que la n, entonces estamos mostrando que la sucesión fn, pero con n mayor o igual que la n, es uniformemente equicontinua. Nada más hasta ahí. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si
yo tengo una n en los primeros, la 1, 2, hasta n-1, ¿sí? Como la delta es menor que también los primeros, pues entonces si norma de x es, bueno, ya está acá arriba, ¿no? Como esta es menor que delta, también entonces esta sería menor que epsilon. Entonces las fn de x menos fn de y también se hacen menor que, de hecho hasta le puse epsilon entre 3, ¿no? Es estas de acá. Ajá. Menor que epsilon entre 3, pero pues esto es menor que epsilon. Entonces también estamos viendo que las primeras n menos 1 es uniformemente equicontinua. Entonces si yo uno las dos, entonces pues toda la familia fn desde n igual a 1 hasta infinito es uniformemente equicontinua. Y pues como la f también es uniformemente continua, entonces si yo le agrego la fn, a esta le agrego la f, pues esta también es equicontinua. Es uniformemente, perdón, esta familia es uniformemente equicontinua. Y ya, ¿está bien? A lo mejor lo argumenté un poco mal porque aquí a lo mejor sí pudo haber quedado que cualquier n en n, le pude haber hecho como casos mejor. Sí puede ser que a lo mejor lo debí haber escrito así. Si n está en n como lo había puesto, así como n en n, pues puede ser el primer caso, ¿no? Que n sea de estos, de los primeros n, entonces pues esto inmediatamente se hace menor que epsilon y ya no tengo que ponerle más. O sea, si ya esto fuera de las primeras n, pues esto se hace menor que epsilon. Y ahora, si la n fuera, en otro caso lo hubiera escrito así, si la n fuera mayor o igual que la n, entonces ahora sí hago esto. Hago todo esto, entonces se hace menor que epsilon. ¿Está bien? Pero bueno, a lo mejor se me pasó. Pero también está bien esta demostración. ¿Sí? Entonces, pues bueno, este es un resultado. Entonces, cualquier sucesión de funciones continuas que converjan uniformemente una función nos arrojan una familia inmediatamente uniformemente equicontinua y en particular una familia equicontinua en un conjunto. Y vamos a ver en la siguiente sesión que también pasa al revés. Si yo tengo una sucesión de funciones equicontinuas que convergen puntualmente a una función, entonces bajo ciertas condiciones la sucesión también va a ser uniformemente, va a ser convergente, va a converger uniformemente. O sea, como que son conceptos equivalentes. Convergencia uniforme me genera familias uniformemente equicontinuas y familias equicontinuas de funciones continuas en un compacto me van a generar sucesiones convergentes. ¿Está bien? Entonces, ese resultado lo vemos en la siguiente sesión. Bueno, aquí le paramos, nos vemos.